Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que nos visitan, que están entre nosotros en esta hermosa noche. Queremos abordar un tema de suma importancia que hoy cobra más relevancia que nunca debido a la naturaleza de el renglón. Cuando nosotros hablamos sobre la unidad de la iglesia, estamos pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Estamos pensando en la unidad de la fe, dígase doctrinal. Estamos pensando en comunión con las demás congregaciones. Y esto es importante, hermanos. Y crecer no es malo. Al contrario, crecer es bueno. Cristo oró y le dijo a los apóstoles que pidieran que el Padre envíe obreros a la mies, porque el trabajo realmente es mucho. Pero este es un trabajo un tanto delicado. ¿Por qué? Porque los centinelas, amados hermanos, deben permanecer alerta, deben permanecer velando por esa unidad que ya dijimos y por esa fe de la iglesia. Unidad y fe son dos términos distintos, pero que están íntimamente relacionados entre sí. Entonces, amados hermanos, los que velan realmente deben estar atentos, porque esto es un verbo, una acción. Entonces, yo quiero de entrada decir a cada hermano que se encuentra aquí reunido en esta noche, si usted piensa que simplemente debe ser miembro de la iglesia, pero no activo, está equivocado. El trabajo no es del predicador, negativo. El trabajo es de todos, porque usted va a dar cuenta a Dios el día del juicio final. Y a veces nosotros pensamos que los únicos que tienen que hacer el trabajo son los predicadores, pero no es así, no es así. Todos nosotros tenemos el deber y el derecho y el mandamiento de parte de Dios de ir a predicar a todos y de procurar que esa unidad se mantenga, que el cuerpo de Cristo se mantenga unido y no dividido. Así que es trabajo de todos. Si usted es madre, si usted es padre, debe enseñar a sus hijos en la doctrina y que crezca enseñándole el amor y la unidad de la iglesia y que debe cuidar el redil. Y también, si usted es hermano, debe decirle a su hermano carnal. Entonces, es una tarea de todos, hermano. Hombres, mujeres y niños en la obra, en la viña del Señor, en la iglesia, deben de ser instruidos, deben conocer sus Biblias. Cuando nos remontamos a la antigüedad, el judío, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y Jehová dijo, y mañana cuando mi hijo me pregunte, cuando ustedes me digan que mi hijo me pregunte qué significan estos estatutos, qué significan estos mandamientos, entonces ustedes le responderán y le dirán de la siguiente manera. Eso fue lo que Dios le dijo. O sea que el niño debía ser instruido desde pequeño y conocerlo. Y cuando nosotros leemos los relatos extrabíblicos, vemos que a los niños judíos se le ponía desde pequeño a leer la Torá y debían aprendérsela de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso era la ley, la Torá. Debían aprendérsela de memoria. Entonces es importante, imperativo, que a nuestros hijos lo eduquemos en la doctrina. Hermanos, los que velaban durante la construcción de las murallas de Jerusalén en el tiempo de Nehemías nos pueden decir algo. Yo quiero que vayamos al libro de Nehemías, capítulo 9, capítulo 4, versículo 9, 19 al 23. Nehemías, capítulo 4, versículo 19 al 23, que nos dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén
y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. ¿Lo ven, hermanos? Aquí el primer ejemplo que nosotros encontramos de permanecer vigilante durante la ¿qué? La noche. Debían permanecer como centinela en la noche y de día debían trabajar en la obra. Entonces, aquí aprendemos varias cosas importantes. Punto número uno, nuestra obra, hermano, la de edificar la iglesia, el reino del Señor, es grande y es extensa. Nosotros en la iglesia tampoco somos muchos, somos un puñado. Somos pocos realmente, hermanos. Somos pocos. Pero nuestros enemigos son numerosos, son muchos. Y aparte de ser numerosos, son fuertes, muy fuertes. Y usan la astucia. No sé si recuerdan cuando hablamos sobre las acechanzas del diablo. Explicamos en Apocalipsis capítulo 20 que el escritor Juan utiliza 4 características importantes para describir este ente espiritual enemigo de la iglesia, que es diablo, Satanás, serpiente antigua, ¿y cuál fue el otro? Dragón. Entonces, estos 4 características nos dicen a nosotros de la peligrosidad, de la astucia como la serpiente, y también del acusador que es y todas estas situaciones, amados hermanos. Ahora bien, nosotros debemos poner centinelas, que suene la trompeta al divisar los peligros. ¿Cuántos de nosotros estamos listos y preparados para cuando vienen gente de otros lugares a introducir una doctrina nueva a la iglesia? ¿Somos centinelas? ¿Estamos listos, preparados para nosotros enfrentar esa situación? Y muchas modas mundanas que quieren introducirse dentro de la iglesia, ¿m? Haciendo caso omiso de lo que dice el mismo apóstol Pablo, que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hay gente que quiere acomodar lo carnal a lo espiritual. Pero nosotros que hemos aprendido del Señor, debemos permanecer vigilantes, hermanos. Ahora yo quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 21, verso 6, que dice, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela, que haga saber lo que vea. Hermanos, los que velaban las viñas y los sembrados desde las torres edificadas, cumplían tal propósito cuando nosotros leemos el libro de Mateo, capítulo 21. ¿Cuál era su deber? Velar que los animales, las aves, no dañaran el sembradío, o que los ladrones entraran para robar. Aquí en mi pueblo, en Constanza, hay una eh, cultura, y yo sé que en muchos pueblos donde hay sembradío, por ejemplo, frutos, cuando el fruto está previo al corte, siempre ponen centinelas, porque la gente va en la noche y se lo roba. Entonces, están vigilantes, vigilantes constantemente. Y nosotros no debemos ser indiferentes hacia esta analogía que estamos presentando en estos momentos, hermano. Entonces, los que velaban por el bien espiritual de Israel, nos dice el mismo Jeremías, y recordemos que Jeremías, muchos dicen que fue un profeta, que era un prototipo de Cristo, pero Jeremías, que vivió previo a la división del reino del norte y el reino del sur, hermanos, dice Jeremías capítulo 6, verso 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Mire aquí, hermano. Y quiero hablar un poco sobre esto porque eso pasa hoy. Ellos debían estar alerta para escuchar el sonido de la trompeta por si venía un enemigo. Esto era el centinela, el atalaya. Pero ellos no escucharon. También, hermano, Dios ha puesto atalayas en su iglesia. Entonces debemos pedir al Señor que nos libre
de esos atalayas que son perezosos, que son dormilones, ¿m? Que no están prestos y pronto a cumplir la obra del Señor. Cuando ve que el lobo viene y se lleva a la oveja y nos quedamos como si nada, tranquilos, como que nada está pasando. Eso pasa muy a menudo, hermano, en la iglesia del Señor. Los centinelas de la iglesia, en este sentido, los centinelas de la iglesia deben permanecer vigilantes. A la iglesia, hermano, en todo país donde nos encontramos, le hace falta centinelas confiables y diestros que sepan ejecutar eficazmente su oficio, especializado en velar por la unidad de la grey. Pero hoy no pasa así, porque dentro de la misma iglesia hay muchos autonombrados predicadores que son divisionistas, acepcionistas de personas. El propósito principal de ellos es servir a su propio vientre e intereses, no al promover la unidad del Señor y hacer un verdadero centinela. Ahora yo pregunto, hermano, aquí habemos personas de diferentes países. Hay de Estados Unidos, habemos Dominicana, Colombia, Venezuela, México. Quiero preguntarle directamente, hermano, una cosa. ¿Cuenta su iglesia en su país con centinelas que velan por la unidad? ¿Realmente velan por la unidad? ¿Son verdaderamente líderes solícitos en guardar la unidad del espíritu? ¿Mm? Se la dejo a usted, hermano, esa pregunta para que la conteste en su subconsciente usted mismo. Ahora bien, guardar. La palabra guardar significa defender, proteger, servir para que sea una cosa, o sea, no le ocurra un daño y que no sea perjudicial. Eso nos define el término guardar, literalmente en cualquier diccionario. Ahora bien, en el contexto de lo que estamos hablando esta noche, significa que queremos defender, proteger lo que estamos hablando, que es sobre qué, la unidad. Entonces, hay deberes y acciones que el centinela debe tener en cuenta para hacer y promover la unidad. Lo primero que un centinela debe hacer, amados hermanos, es ubicarse en un punto estratégico. ¿Y qué quiero decir ubicarse en un punto estratégico? Debe ubicarse en un punto estratégico para que le proporcione una vista panorámica desde donde él podrá observar lo que está sucediendo aún en lugares distintos. ¿Mm? Es como dijimos en el libro de Mateo 21, se subía a una torre y de allí veía lejos realmente. Entonces el centinela debe ubicarse en un punto estratégico. Entonces, algún punto estratégico, hermanos, podemos decir, por ejemplo, los que van en un barco en alta mar siempre envían a una persona arriba para que pueda avistar a tierra y pueda ver lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es el lugar más estratégico en su país para usted estar como centinela velando? ¿O cuál es ese punto donde usted puede poner sus binoculares hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste y poder ver qué está sucediendo más allá de tus fronteras? Es importante, hermano. Es importante que nosotros podamos tener clara ese concepto sobre el centinela que debe ubicarse en un sitio estratégico. Entonces, hermano, los extensos campos del reino de Dios que está en México, en Nicaragua, en Centroamérica, en Honduras allí, que está en el Caribe, que está en Norteamérica, que se extiende hacia Europa, hacia Asia y los demás continentes.
El reino de Dios, el monte de Dios, hermano, es extenso. ¿Dónde debe ubicarse el centinela? ¿Cuál es el punto más estratégico? ¿Sabe cuál es, hermano? El monte de la verdad. Monte porque puede subir hacia arriba. De allí puede visualizar y mirar a todos lados con sus binoculares espirituales. ¿Mm? Y poder observar más de cerca lo que está sucediendo. Y algo interesantísimo que yo pude observar, hermanos, es que hoy tenemos ventaja porque tenemos las redes sociales. Gracias a Dios vivimos este siglo en el cual contamos con redes sociales y que el mundo está conectado y está entrelazado. Ya no necesitamos ir a un país. Ya el hermano Agustín no necesita venir a República Dominicana para saber lo que está sucediendo aquí, porque en fracciones de segundos, ¿m?, puede saberlo, no como antes que duraba una carta 5, 10 días, un mes para llegar a un sitio. Ya en cuestión de segundos, el hermano puede saber lo que está pasando. Entonces, hermanos, el diestro centinela del reino de Dios conoce bien este santo monte, el monte de la verdad, el pináculo de la verdad, hermanos. Entonces él sube allí hacia este pináculo y debidamente orientado, estudia detenidamente y minuciosamente, con ojo claro y mirada aguda como las águilas, todo el panorama del mundo religioso, sea sectario o dentro de la iglesia del Señor. ¿Mm? Y se vale de los binoculares espirituales que son las Sagradas Escrituras, hermano, ya lo mencionamos. Y hace uso de ese potente lente. Nosotros hablamos, por ejemplo, que Estados Unidos envió en el año 1960, por allí, no recuerdo bien, el telescopio Hubble. El Hubble fue en honor a un abogado que luego se dedicó a estudiar la cosmología. Y el señor Hubble descubrió que el universo estaba en expansión. Entonces, en su honor, pusieron un telescopio. Desde allí nosotros los seres humanos, incluyendo la NASA, puede rastrear y puede, con sus binoculares, mirar lo que está sucediendo en el espacio exterior, en el cielo, y mira a todos lados. Y tiene fotografiado muchos lugares que ya ha hecho hasta un mapa. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener nuestro telescopio de la perspicacia espiritual, listo y preparado. Entonces, cuyo lente óptico debemos amplificar miles de veces. Es como cuando nosotros tenemos una bacteria que no podemos verla a simple vista y la metemos bajo el microscopio y allí podemos ver. ¿Mm? Entonces, nuestro microscopio, nuestra lupa, es la palabra, la sagrada palabra de Dios. Como nos relata el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 11, nos dice claramente con respecto a esta situación. Entonces, hermano, pregunto yo, ¿conoce usted bien este sagrado monte, el monte de la verdad? ¿Ha recorrido usted sus ladrillos? ¿Ha estudiado sus facetas de sus grandes promotorios donde están centinelas en la piedra viva de las verdades divinas que hay en el pueblo de Dios? ¿Mm? ¿Es usted capaz de escalarlo hasta llegar a la cima? ¿Anda equipado con los binoculares sagrados que son realmente espirituales? ¿Ve usted con claridad? Están alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, como enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15. Si no es así, hay un problema. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la obra hay muchos disidentes de la doctrina de Cristo y han dividido la iglesia. Entonces, si te subes a ese pináculo, vas a poder apreciar, vas a poder evaluar que está lo que está sucediendo en derredor tuyo. ¿O acaso a veces podemos decir en términos simples, como yo conozco muchos hermanos, yo creo que no es el caso de los hermanos que estamos aquí reunidos, que padecen de miopía espiritual, teniendo la visión muy corta, hermano, siendo ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados? Entonces, debemos tener cuidado porque son ciegos.
Por eso dice Isaías, capítulo 56, verso 10, son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Y eso pasa con muchos hermanos hoy, que son centinelas, pero decimos centinelas entre comillas, porque ven el error, y se quieren callar, quieren taparse la boca frente al error. Entonces, aquí Isaías describe estos centinelas ciegos, ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. ¿Y cómo van a ladrar? Si están viendo lo que está sucediendo a su alrededor y no dicen ni siquiera esta boca es mía. ¿Por qué? Porque sufren de astigmatismo, muchas veces del materialismo que distorsiona la realidad acerca del propósito de la conducta del ser humano aquí en la tierra. Entonces, hermano, nosotros a veces tenemos la visión dañada y borrosa. En pocas palabras, tenemos glaucoma espiritual. Pero Isaías dice en el verso 11, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y eso es lo que vemos hoy en día. Cada quien busca su provecho, cada quien anda por su lado, cada quien sencillamente sigue su propio camino. Entonces no vela por la unidad espiritual, no vela porque no le siente, no padece la unidad. Y Cristo oró por la unidad. Cristo fue el promotor principal de la unidad, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos sí padecen de miopía espiritual, de astigmatismo, del materialismo, del glaucoma, del egoísmo, o peor aún, podemos decir, un conjunto de estas enfermedades que podemos mencionar. Entonces, definitivamente, no califica para ser centinela del reino de Dios, porque va a estar, como dice Jeremías, bueno, esta gente son perezosos, quiten esos perezosos de ahí. ¿Por qué? Porque se están durmiendo, no están velando. Si viene el enemigo, vamos a tener problemas. Entonces, hermanos, yo quiero relatar lo que sucedió, que ya algunos de ustedes conocen con respecto a ese asunto. Aquí hubo un tiempo que la iglesia tuvo un problema, se dividió. Algunos hermanos empezaron a creer que la cena del Señor debemos tomarla los sábados a la puesta de sol, calculando mal el día. Otro punto importante que estos hermanos cayeron fue que empezaron a bautizarse de nuevo después de haber sido bautizados, como dice la Escritura, pero esta vez en el nombre de Jesús, porque una doctrina lleva a la siguiente. El siguiente paso fue negar la deidad de Jesús, la Trinidad. Entonces, ya la comunión se hacía inviable. Nosotros no podíamos ser indiferentes a eso. No podíamos seguir en comunión, porque eso está completamente fuera de la doctrina que hemos aprendido según las Escrituras. Entonces, cortar el mal de raíz es la solución. Pero eso no es todo. Constantemente paramos dialogando y viendo y buscando la manera de promover la unidad, pero no dejando que doctrina errónea haga o permee dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, hay que mantenerse vigilante. Dios fulminó a los atalayas de Israel que eran soñolientos, que eran echados, que amaban el dormir. Porque ellos decían, como vimos en el verso 10 al 12, venid, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, mucho más excelente. Hermano, el Señor libre a su iglesia de centinelas enfermos de la vista, que sean soñolientos o borrachos o cobardes. Vamos a pedir al Señor que ponga centinelas valientes que puedan realmente velar por la unidad de la iglesia, amados hermanos. ¿Qué busca el buen centinela que vela por la unidad de la iglesia? A examinar ese campo del mundo religioso. Bueno, nosotros estamos buscando ver movimientos, levantamientos, incursiones, acercamientos
de contenciosos y divisionistas que siempre quieren entrar a la iglesia del Señor. Entonces, nosotros vemos que esto es muy común. Entonces, nosotros vemos que hay muchos que tienen un espíritu conflictivo, no transformado, y lo traen a la iglesia, donde causan grandes estragos. Entonces, a los encargados, hermanos, de las congregaciones locales, le conviene velar por este tipo de convertidos. ¿Por qué? Porque a veces a la iglesia llegan muchos hermanos de otros lugares o que llegan del mundo que van a dar problemas. Y el centinela espiritual se mantiene vigilante, lo vigila de cerca a esta clase de gente. Porque tarde o temprano, este tipo de creyente o de hermano que viene de otro lugar tomará algún camino para llegar a la casa malvada del divisionismo. ¿Por qué? Porque esta gente siempre insiste tercamente en dividir la iglesia del Señor. Y siempre busca dos clases de gente, a los indoctos y a los inconstantes. Y usted y yo debemos identificar esto, hermano. Entonces, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado porque esas cosas pueden permear en la obra y pueden hacer un daño como nosotros no tenemos idea, amados hermanos. Entonces, yo quiero mencionar en estos momentos, amados hermanos, algunas cuestiones que son importantes que podamos entender. ¿Qué ve el centinela bien informado, hermano, y precavido de la iglesia en su país? Al examinar con los binoculares y el telescopio de la perspicacia de la verdad lo que está sucediendo en el mundo religioso. Hermano, quiero hacer una pregunta ahora. ¿Qué concepto tiene usted de su propia persona? ¿Cómo piensa usted realmente en cuanto a esos puntos? Porque hay un adagio que dice que como piensa el hombre en su corazón, así mismo es. Si usted, por ejemplo, está pensando, yo amo la unidad, yo soy una persona pacífica, una persona tranquila, no me gustan los problemas, a quien le agrada muchísimo llevarse bien con sus semejantes, me deleito en la armonía, me gusta realmente compartir con mis hermanos y estar en paz con ellos. Y me gusta promover la armonía entre iglesias para que las cosas fluyan de forma positiva y la iglesia se mantenga unida. En cambio, hay otro tipo de pensamiento, hermano. Si, por ejemplo, hay algún hermano que es de tipo controversial, es muy probable que tenga un carácter divisionista y que siempre está buscando la discordia, morder la manzana de la discordia para introducir problemas dentro de la iglesia. Entonces, cuando tú te pones los binoculares espirituales, no puedes evitar tirar la vista hacia el norte. ¿Qué tenemos hacia el norte, hermanos? Tenemos a Estados Unidos. ¿Por qué tanta tensión en los Estados Unidos? Por sencillo, hermano, porque de allí vienen todas las publicaciones, religiosamente hablando, todo tipo de revista, de programa y de apoyo financiero viene de ese lugar mayormente. Y es muy importante que nosotros giremos la vista hacia el norte. ¿Por qué? Porque dicho país está viviendo una severa crisis moral y espiritual, en todo el sentido de la palabra. Mucho crimen, violencia social, mucha inmoralidad, hombre vestido de mujer, el alcoholismo, la drogadicción, el tema que hubo recientemente con el fentanilo. ¿Mm?
divorcios al granel, como también en muchos lugares, materialismo hasta el cuello, pornografía, películas inadecuadas, todo este tipo de cosas, hermanos. Pero allí tenemos buenos hermanos también, que velan por la unidad. Entonces, este mencionado país, hermano, exporta inmensa cantidad de corrupción moral a las demás naciones del mundo. No es un secreto. Y es lamentable que sea así. Entonces, eso es hablando con respecto a lo secular. Pero ¿y a lo espiritual? ¿Y a lo espiritual, hermanos? Allí no hay pocas congregaciones ni líderes de la iglesia, por ejemplo, la Iglesia de Cristo en los Estados Unidos, que están cediendo frente a la ola gigantesca de la mundanalidad. Están cediendo. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los grandes maestros ya están en vejez y son hermanos que en su tiempo debatieron y defendieron la obra. Y necesitamos que se levanten nuevos centinelas que puedan velar, no solamente allí en el lado norte, sino también en otros lugares. Entonces, de allí, por ejemplo, nos damos cuenta que hace unos años atrás surgió un problema que dividió la iglesia en Centroamérica con respecto al matrimonio y segunda nupcia. Entonces, el origen fue en el norte, pero eso repercutió en Centroamérica, porque hay un grupo allí que sale dispuesto a lograr sus objetivos, a dividir la iglesia y sobre todo llevan consigo hasta aportes económicos para comprar aquellas conciencias que no están de acorde con eso, en base a las necesidades de esos predicadores. Y qué penoso y qué lamentable que sea así. Pero gracias a nuestro Señor que se pudo contener esa doctrina y los hermanos pudieron reflexionar en cuanto a ese punto allí. Entonces, el centinela siempre debe estar alerta y mirando, siempre debe estar constantemente vigilante en las redes sociales, en la vida, en todos lados, porque cualquier momento puede permear una falsa enseñanza dentro de la iglesia. Entonces, también allí fue origen de la nueva hermenéutica. La nueva hermenéutica, hermano, es un término nuevo. Los que tomaron el curso de hermenéutica saben a qué nos estamos refiriendo, pero la nueva hermenéutica nos habla y que son los nuevos proponentes de esta nueva hermenéutica que afirman, por ejemplo, que las cartas de los apóstoles eran cartas de amor para las congregaciones de aquellos tiempos y no debemos citarlas para enseñar doctrina. Que enseñanza tales como, por ejemplo, que la mujer calle en la congregación, eso era para ese tiempo y que eso es obsoleto porque la mujer es igual a nosotros y que ese fue un mandamiento para la iglesia en el primer siglo y ya no lo es para nosotros. Entonces queremos ver mujeres predicando desde el púlpito y mujeres dirigiendo la obra. Que la Biblia, hermano, no es suficiente para todas nuestras necesidades emocionales y espirituales, que podemos encontrar ayuda adicional en otras fuentes y disciplinas y libros, que no se debe señalar o censurar a las llamadas iglesias sectarias, que también en ellas hay verdaderos cristianos, que la iglesia de Cristo es meramente una secta más. Eso dicen muchos, que debemos dejar de predicar la doctrina y que debemos dejar de hablar de la iglesia y que solo debemos predicar a Cristo y el amor y promover la unidad. Vaya, qué unidad. Vaya a ver usted, hermano, qué unidad. La unidad en la diversidad. Estamos unidos, pero creyendo diferentes cosas. Y esto tiene la característica que te tiran el brazo
y no tienen problema en ir tirárselo a aquel que está allá también, pero que aquel tiene una doctrina diferente a la que yo tengo. Entonces anda brincando de lado en lado, tirándole el brazo a todo el mundo, y somos hermanos. Pero se les olvida que en 2 de Juan, versículos 7 al 9, nos habla que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, todo esto, hermano, el centinela verdadero debe estar vigilante. Entonces, muchos nos hablan que hace falta un avivamiento al estilo pentecostal, que los instrumentos de música pueden usarse en el culto, que no hay nada de malo, que eso no es pecado. Que las mujeres pueden predicar, que debemos involucrar a la iglesia en causas sociales como marchas, protestas y todas estas cuestiones. Entonces, que la vestimenta, los entretenimientos y todo esto no es pecado, que no está mal hacer esas cosas. Esa es la llamada nueva hermenéutica, hermano, una forma nueva de interpretar las escrituras. Entonces, todo esto está totalmente dividiendo la iglesia del Señor. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Yo recuerdo que hace unos días yo platicaba con el hermano Agustín y nosotros hablábamos sobre algo muy interesante. Hermano, ¿cuántas divisiones tú crees que en la iglesia de Cristo hay? Ah, bueno, hermano, principalmente hay algunas que han hecho un daño a gran escala, pero puede ser que en algún otro país haya tantas así internamente entre ellos. No debería ser, ¿sabe por qué? Porque hay centinelas que no están preparados, centinelas que no estudian, no se dedican a estudiar y a estudiar. A veces nosotros nos perdemos y nos ahogamos en un vaso de agua. Hermano, usted solamente habla de doctrina, habla de división, usted solamente promueve esto, usted censura aquí, censura allí y se pasa la vida censurando. Vamos a amar más, vamos a compartir con los hermanos, vamos a buscar a aquellos hermanos. Sí, vamos a hacerlo, pero hay un problema. Debemos pensar y estar unidos en dos cuestiones, en una misma mente y en un mismo parecer, o sea, en un mismo sentir. Si no estamos pensando lo mismo y eso está permeando doctrinalmente lo que estamos creyendo, hay problemas. Y problemas serios. Entonces, hermano, ¿qué hace el centinela que vela por la unidad de la iglesia al detectar cualquier peligro? Lo hace saber, ver lo que ha visto. Por eso dice Isaías capítulo 21, verso 6, le dice Dios, pon centinela que haga saber lo que vea. Grita realmente como un león, no como un gatito. No, como un león, hermanos. Y grítelo a los cuatro vientos, dígaselo a todo el mundo. ¿Por qué? Para que se mantengan alerta. Y debemos tener cuidado. Por ejemplo, dice el verso 8, y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinete de dos en dos. Entonces, hermanos, si usted ve que está sucediendo algo dentro de la iglesia, llame a los líderes de la iglesia, de la congregación, tanto a hombres como a mujeres que enseñan y ayudan a los ministerios, y aún a miembros que son responsables. Infórmeles con lujo de detalle lo que está pasando. Enséñeles realmente la naturaleza del peligro que se avecina, indicándole de dónde viene y quiénes lo traen, identificándolo por nombre, hermano. Tiene que decirlo, el hermano fulano de tal hizo tal cosa, está enseñando tal cosa. Debe decirlo para que los centinelas se preparen, para que no lo agarren desprevenido y dividan la iglesia. Entonces, debemos analizar las tácticas empleadas. Debemos instruir, orientar y corregir a la iglesia. Yo recuerdo un evento que pasó recientemente aquí. Hubo una persona de un país que me contactó y me dijo que quería venir para acá y que probablemente se iban a reunir con nosotros y que era en un lugar fuera de la ciudad. Como era un lugar fuera de la ciudad y yo no sabía qué lugar era, mi subconsciente me dijo fue, hay peligro, debo
alertar a los demás hermanos de lo que se puede avecinar. Entonces, inmediatamente convocamos a una reunión virtual y explicamos con lujo de detalle lo que estaba pasando. Todo hermano se quedó instruido, sabiendo perfectamente la cuestión y la magnitud de lo que acarrearía la iglesia aquí, de ser que esa gente viniera. Entonces, lamentablemente, eso no pasa en muchos lugares. No pasa con nombre y apellido. Debemos denunciar, hermano, cuando vemos algo, para nosotros tratar de prevenir cualquier situación. Debemos hacerlo desde el púlpito. Debemos hacerlo por medio de estudios escritos en la misma congregación, en los hogares con los miembros. Entonces, estar preparados. ¿Por qué? Porque muchos hasta escriben muchas cosas que pueden confundir a la iglesia y pueden hacer pensar cosas y pueden arrastrar al error a muchos hermanos. Debemos tener cuidado con esas cuestiones. Entonces, los componentes de los centinelas, junto con los hermanos fieles, no darán tregua ni permitirán que nada pueda permear en la iglesia que no sea para beneficio de la unidad. Porque hay muchos malos obreros que usan tácticas para poder dividir la iglesia del Señor. A veces hablamos sobre la doctrina, hermanos, y decimos que la doctrina es enseñanza. La doctrina significa enseñanza, que en el contexto de esto que nosotros estamos hablando ahora mismo, doctrina es el conjunto de enseñanza de Cristo y de los apóstoles que se encuentran en el Nuevo Testamento. Cuando un texto, hermano, que usted conoce de memoria, Hechos 2:42, ¿en qué era que ellos perseveraban? Pregunto yo, así en forma retórica. ¿En qué era que ellos perseveraban? No era la doctrina de los apóstoles, era la doctrina de los apóstoles. Entonces, hay que perseverar. ¿Qué es perseverar? ¿Qué es perseverar? ¿O por qué el apóstol Pablo le llama sana doctrina a ese conjunto de creencias, hermano? ¿Por qué? Porque es inspirada, autoritativa, vigente, aplicable universalmente a la iglesia. No es materia de opinión. No es materia de opinión. Y hay algo, hermano, para terminar con este punto en esta noche, que quiero mencionar. La opinión. La opinión debemos tener cuidado, porque la opinión es como una apreciación, un concepto, un criterio que tú tienes, un dictamen, una idea, una imprecisión en pocas palabras, un juicio sobre algo, sobre algún parecer. Pero en la Biblia hay muchos puntos, hermano, y asuntos sobre los cuales podemos opinar, porque no figuran como parte de la doctrina, es verdad, es verdad. Pero las opiniones, por ser apreciaciones y juicios y pareceres personales o particulares, no son inspirados. Y por consiguiente, jamás deben ser causa de división dentro de la iglesia, las opiniones. Pero hay un lema, hermanos, hay un lema que nosotros lo escuchamos a diario. En la doctrina tenemos perfecta unidad. En las opiniones, mutua tolerancia. A veces yo me pongo a meditar en esta frase y es común. En la doctrina, perfecta unidad. En las opiniones, mutua tolerancia. Pero, hermano, el contexto de ese lema, tolerancia, oiga, tolerancia, es una virtud, es verdad, porque una persona que es tolerante es virtuoso porque tiene un don que nadie tiene. Pero esto no aplica para la iglesia muchas veces, porque este excelente lema, pero muy difícil de implementar, hermano, muy difícil de implementar. El factor que complica la feliz aplicación universal del lema. Lo que es doctrina, para algunos es mera opinión. Para otros, y lo que es opinión, para algunos, es pura doctrina imprescindible para otros. Ahora bien, esta confusión, hermano, existe porque hay dos categorías de maestros. Hay dos categorías de maestros. Los que están bien instruidos, que son maduros y que son sabios y que tienen la preparación espiritual necesaria
para discernir entre la doctrina y las opiniones. Y hay otro grupo, los menos estudiosos. Ojo, los menos estudiosos, menos maduros y poco sabios que carecen de conocimiento y la capacitación espiritual necesaria para discernir entre una doctrina y una opinión. Entonces, esta gente son prontos para anunciar sus creencias y también sus interpretaciones. Si todos los maestros de la Biblia pertenecieran a la primera categoría que acabamos de mencionar, hermano, la mayoría de la controversia sobre doctrina y qué es opinión quedarían claras. La sana doctrina es absoluta e inequívocamente indispensable para la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque el tipo de unidad que requiere Dios de sus seguidores presupone una demanda, un cuerpo de enseñanza específica que son infalibles y que debemos obedecer y que debemos perseverar en la unidad. ¿Qué clase de unidad requiere Dios? Definitivamente no es la unidad en la diversidad de doctrinas y cuerpos espirituales, claro que no, hermano, claro que no, sino la unidad que debe ser basada en una misma mente y en un mismo sentir. En conclusión, amados hermanos, me he tomado unos minutos de más, pero debía explicar unos asuntos. Entonces, debemos tener claro todos estos conceptos y debemos de estar vigilantes. Y aunque alguna cosa pase en otro país, que usted sepa que es erróneo, y una persona lo publica, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que yo publique que nosotros debemos permitir que la mujer sea pastora y que yo esté enseñando eso acá. Entonces, como lo que públicamente se escribe para que todo el mundo lo vea, públicamente se refuta. O sea que no hay problema en eso. Lo que públicamente se dice, públicamente se refuta. Lo que privadamente se dice, privadamente se refuta, porque no va a repercutir a muchos. Entonces debemos ser vigilantes sobre esas cuestiones. Y el centinela debe ser una persona perspicaz, una persona preparada en la doctrina de Cristo. Y eso no solamente de los predicadores, también los miembros, las mujeres, los hombres, los niños deben instruirse en el Evangelio. Por esa razón, nosotros vemos un declive dentro de la iglesia, con muchas opiniones diversas con respecto a temas que son básicos y simples de resolver. Entonces, la iglesia se divide y se divide porque no hay hermanos preparados primeramente para contener toda esta debacle y que sepan cómo dar un tratamiento adecuado a lo que es una opinión y a lo que es doctrina. Quiera Dios que pensemos seriamente en estos puntos, en ser verdaderos centinelas. Aunque usted no sea predicador, si es miembro de la iglesia o una hermana de la iglesia, debe estar vigilante sobre todo aquello que se está levantando y todo aquello que es erróneo. Hoy vemos muchas cosas que son una locura realmente, que se entran dentro de la iglesia, gente que está, por ejemplo, promoviendo una falsa enseñanza y nosotros la toleramos, gente que quiere dividir la iglesia por X y razón, por asunto de opiniones y nosotros lo toleramos, gente que en verdad siempre anda buscando la quinta pata al gato, como decimos coloquialmente, debemos estar vigilantes de toda esta gente. Y uno de los problemas mayúsculos que hoy nosotros percibimos es que hay muchos hermanos que hacen función de ancianos, o sea, de supervisor, y peor aún, no de su propia grace, sino de extender su vigilancia a otros lugares que no le corresponden. Entonces debemos levantarnos en contra de todo esto y poder hacerlo de una manera amable, apacible, con mansedumbre, pero siendo manso como paloma, pero astuto como serpiente. Yo siempre he sido de la mente de que todo lo que pasa en los otros países, siempre hay que enseñarlo, por ejemplo, aquí y mencionarlo aquí, para que a nadie lo agarre de sorpresa y que no lo agarren durmiendo
como Jeremías allí menciona. Hermano, ha sido todo por esta noche. Muchas gracias por su buena atención.